Buenas tardes, mi nombre es Marcela García de Tortorielo, soy psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga clínica. El tema que voy a abordar hoy es el tema de las pérdidas en la pandemia y la fortaleza femenina. Para iniciar este tema, quiero compartirles una reflexión que me gusta muchísimo, que dice así: si el ser humano fuese inmortal e intocable, podría demorar cada uno de sus actos hasta lo infinito. Al saberse el ser humano finito y frágil, aprovecha su vida y le da un sentido a esta. El sentido de la existencia humana se basa precisamente en su irreversibilidad. ¿Por qué toco este tema al inicio? Porque me parece que a lo largo de todo este año que hemos vivido, toda esta experiencia, todo sobre la pandemia, nos hemos dado cuenta que somos frágiles, que no tenemos control de nuestra vida, de la vida de las personas, que hemos tenido muchos cambios y situaciones que no dependen de nosotros, que somos impermanentes, que somos vulnerables, pero que somos personas. Entonces, es muy importante hacer esta conciencia, porque de ahí se derivan mucho de los sufrimientos de los hombres cuando queremos tener el control de las situaciones y no podemos. Entonces, quiero compartir una reflexión de un autor también que me gusta muchísimo, él dice, hay dos categorías de los seres humanos, los que han sufrido y los que van a sufrir. La realidad, el sufrimiento acompaña al hombre toda su vida. O sea, no hay manera de que un ser humano no sufra. Es parte de la naturaleza del ser humano. Es una realidad que supera la razón. Nuestro realismo antropológico no nos da nuestra capacidad racional para entender este gran misterio que es el sufrimiento. Pero frente al misterio del dolor, que es el gran enigma de nuestras vidas, o se considera, tenemos dos opciones, o se considera bajo la luz de la fe, con la certeza de que todo lo que sucede tiene una visión superior y una racionalidad que solamente Dios conoce, o se debe proclamar que hay muchas situaciones como es el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la muerte, que va en contra de las aspiraciones del ser humano y que eso nos lleva a una desesperación, ¿verdad? Y a un sufrimiento y a un coraje y a un enojo, porque se opone a lo que todo el mundo queremos como seres humanos, que es lo que todo el mundo queremos como personas, pues ser felices. Entonces, si esa parte yo la pierdo, bueno, pues claro que voy a experimentar pues muchísimo dolor. Y precisamente por eso, con todos estos interrogantes, este misterio que hay, el sufrimiento es una fuente de interrogantes. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vivimos una experiencia dolorosa? ¿Qué es la primera pregunta que nos hacemos como personas? Pues creo que ya ustedes tienen en su mente la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué castigo me está castigando Dios? ¿Por qué no le pasan las cosas malas a la gente mala? Creemos que así es la vida, que solo a los malos le pasan lo malo y como los buenos, como si todos fuéramos tan buenos, no nos merecemos nada. No es así. Y la pregunta del por qué es una pregunta que tiene su finalidad querer entender, irme hacia el pasado para querer entender por qué me está pasando esto a mí, cuál es la causa de lo que me pasó, y entender y tener una explicación. Y la verdad es que no lo vamos a encontrar, o sea, no va a haber una explicación, nadie me va a dar una respuesta ni una explicación a la razón que me deje satisfecha. Esos cuestionamientos y la culpa y el hubiera y el para qué, es ir hacia atrás a querer entender la razón de lo que me pasó y no lo vamos a tener. Pero hay un autor que me gusta también mucho, José Luis Martín Descalzo, que dice, si insistimos en entender el dolor antes de aceptar su terapia, entonces las infinitas situaciones, enfermedades, problemas, sufrimiento,
que nos van a tocar al lado a lo largo de nuestra vida acabarán con nosotros antes de que nuestras mentes estén satisfechas. O sea, que sí podemos quedarnos dándole vueltas a la situación y vueltas a la situación queriendo una explicación y nuestra mente nunca va a estar satisfecha. Pero precisamente una de las situaciones que nos pasa inmediatamente después de una pérdida, ¿a dónde llega la primera reacción? Es totalmente emocional. Entonces, el primer impacto es una respuesta emocional cuando tenemos un cambio, una pérdida significativa en nuestra vida. Por eso no se trata de entender, se trata de sentir, empezar a conocer qué estoy sintiendo, qué me duele a nivel emocional, qué me está pasando. Entonces vamos a poder tener que empezar a trabajar y comprender que el sufrimiento se va a conocer mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que trabajar y darme cuenta qué efecto está teniendo en mí esto que me está pasando y qué voy a hacer con lo que me está pasando, en lugar de seguirle dando vuelta a las causas, sabiendo que nunca voy a entenderlo como yo les había dicho. Entonces, empezando por hacer esa conciencia y empezar a trabajar sobre los efectos que está teniendo en mí en todos los sentidos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, podemos decir que las personas no son afectadas emocionalmente o psicológicamente por los acontecimientos que nos pasan. ¿Saben por qué somos afectadas? Somos afectados por la visión que le damos nosotros a esa situación, que no es lo mismo. Puede haber una situación y yo le puedo dar una visión, aunque sea positiva, yo le puedo dar una visión negativa. Entonces, ahí está el trabajo. ¿Cómo vamos a ver y qué visión vamos a tener ante lo que nos está pasando? Pero siempre va a haber opciones. En el dolor y sufrimiento sin esperanza, difícilmente se va a vislumbrar una meta que valga la pena perseguir. Pero aún así, la libertad de elección de la actitud que vamos a tomar va a permanecer abierta. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a tocar pues el tema en el que estamos, que es de la pandemia. Siempre vamos a tener una pregunta y tener dos opciones. A ver, yo puedo cambiar esta situación. A nivel pandemia yo no la puedo cambiar, pero voy a tener dos opciones siempre. O escojo una actitud positiva. Si yo escojo una actitud positiva, voy a encontrar fuerza a través de todos mis recursos internos, del poder desafiante de mi espíritu, para poder salir adelante y empezar el camino de la sanación. Pero si ante una situación que yo no puedo cambiar, escojo una actitud negativa, claro que voy a experimentar ira, fracaso, sufrimiento inevitable, enojo con Dios, con el destino. Pero también podemos poner como asunto, como evento, eh, la opción, no la pandemia como el ejemplo que ahorita puse, sino cómo yo respondo a la pandemia. Y ahí sí tengo dos opciones. Puedo cambiar la situación, no puedo cambiar la situación, pero sí puedo cambiar cómo respondo yo a la situación. Y volvemos a tener la opción de hacer algo con una actitud positiva o de no hacer nada. Yo puedo cambiar cómo me comporto a esto, pero puedo elegir no hacer nada y voy a caer en un sufrimiento y en una desesperanza. Pero si yo puedo hacer algo por mí para cambiarme a mí, mi entorno, en la medida de lo que yo pueda, bueno, voy a experimentar ese valor de actitud, de seguir adelante, de avanzar para reconstruirme. Y como dice Víctor Frankl, si no estás en una situación que tú puedes cambiar, tú eliges la actitud que vas a tener ante lo que no puedes cambiar. ¿Sí? O sea, aunque no nos guste, hay situaciones como ustedes conocen la historia de él que vivió en campos de concentración. Él no podía cambiar muchas de sus situaciones, pero sí pudo cambiar cómo responder ante lo que le estaba pasando. Y así estamos todos, sin duda. La pandemia nos ha llevado a experimentar muchísimos cambios en nuestra vida. Yo creo que me atrevo a decir que a nivel mundial, cambios de todo tipo, pero cada cambio representa una pérdida. ¿Qué tanto hemos perdido? Infinidad de cosas. Pero primero quiero decir,
¿cómo se ve esto de las pérdidas? Las pérdidas es como, es dejar eso que yo tenía antes para entrar en un lugar donde ahora tengo esto. Y esto que hoy tengo en mi realidad ya no es lo mismo que tenía antes. Por eso está muy difícil y voy a hablar muchísimo del concepto de la realidad, porque tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad, como tanto hemos escuchado. Me guste o no me guste, no puedo pretender seguir viviendo como estábamos antes, porque me voy a frustrar y voy a ocasionar muchísimo. Para empezar, pues no se puede, ¿verdad? Pero tratar de vivir como yo estaba antes, pues no me va a ayudar absolutamente nada. Por eso es muy importante reconocer que la mayoría de las pérdidas requieren vivir un proceso de duelo. ¿Qué tanto hemos perdido? Bueno, hemos perdido desde vidas humanas, muertes de seres queridos, pérdida de la salud, de trabajo, pérdidas volitivas, pérdida de libertad, pérdida de confianza, de abrazarnos tanto que se necesita esta parte del contacto físico, pérdidas afectivas, pérdidas físicas, de todo hemos perdido. Entonces, no está fácil lo que estamos viviendo ahorita. Hay muchas situaciones emocionales que traen como consecuencia de todas estas pérdidas. Pero aquí la clave muy importante es reconocer que aunque todos hayamos experimentado pérdidas, por lo menos muchos pérdidas similares, saber que cada pérdida emocional es única. Nunca va a haber una pérdida igual al otro. Entonces, por eso va a haber una reacción diferente para cada persona. Y ahorita vamos a entrar a ver un poquito de lo que se vive después de una pérdida, que siempre, generalmente, bueno, se vive un proceso de duelo. ¿Y qué es el duelo? Bueno, pues es un proceso de adaptación que implica dolor, sufrimiento, lucha, combate, de ahí viene la definición, es un comportamiento con reacciones humanas de sentimientos dolorosos, de enojo, de furia, de tristeza. Es una reacción emocional totalmente esperada y humana después de la pérdida importante. Y es un proceso, el duelo es un proceso de adaptación. Como su nombre lo dice, lleva tiempo, lleva cambio. Me tengo que adaptar a esta nueva realidad, pero no es de un día para otro. Tenemos que vivirlo, tenemos que llorarlo, tenemos que sufrirlo, pero tenemos bueno, digo obligación, ¿verdad? Porque creo que así debería de ser de todos, de salir adelante. Pero tengámonos paciencia, es un proceso lineal, es un proceso horizontal, con sus altas y sus bajas, porque el proceso de duelo, eh, eh, hay mucho estrés en el proceso de duelo, se vive muchísimo estrés. Entonces, se vive como una montaña rusa, ¿no? O sea, con altas, con bajas, de repente vas bien, tienes una bajada, de repente sientes que te vuelves loca, andas en un loop. Así va a ser el proceso de duelo, no te asustes, es totalmente esperada esta reacción, pero lo importante es no irse para atrás, es seguir avanzando aunque sea poquito, aunque a veces va a haber un pasito para atrás, pero siempre que haya pasos para adelante en el proceso de duelo. Las características de los duelos pues son inevitables, o sea, se tienen que vivir, son incómodos, por supuesto, dolorosos, implican sufrimiento, implican dolor, pero ya sabemos que así es y hay que vivirlo y se tiene que pasar. El duelo es multidimensional, afecta a todas las dimensiones de la persona. Hay una reacción a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel intelectual. En todas las áreas de las personas nos afecta. No es como que nada más en la tristeza. Toda yo es un desequilibrio total que vivimos después de una pérdida emocional. Es una desviación, como les decía, íbamos por un camino, todos dentro de una rutina, nuestra vida diaria, nuestros planes, con cada quien con nuestros trabajos, nuestra vida, y de repente se nos viene este cambio, nos rompe el equilibrio de la vida. Y por eso es un trabajo complicado el proceso del duelo, porque hay que volver a juntar otra vez todo. Y como les decía hace rato, una de las mayores, las principales reacciones son a nivel emocional. Entonces,
está la tristeza, el enojo, la furia, la vergüenza, la ira, el coraje, todo eso. Entonces son reacciones emocionales que, que nos omnibulan la razón. En ese momento no podemos tomar decisiones importantes, no podemos pensar, tenemos que dejarnos sentir porque las pérdidas y el sufrimiento está relacionado con el corazón. Entonces, por eso, muchas cosas que nos dicen las personas desde el punto de vista intelectual, aunque estén correctas y dichas bien y todo y con muy buena intención, el doliente, cuando está pasando por una situación emocional, pues no le gusta oír esas cosas de que, ay, sé cómo te sientes y todos esos mitos que ahorita hablaremos, porque el doliente está conmocionado. No sabemos cómo manejar estas situaciones. Nos han enseñado equivocadamente, o más bien no nos han enseñado a qué hacer cuando tenemos pérdidas emocionales, no nos han enseñado a manejar las emociones, ni siquiera a identificarlas, empezando por ahí, no sabemos ni qué sentimos, pues sí, sí estoy enojada, pero no sé por qué, cómo, con quién, o qué estoy sufriendo, pero no sé qué realmente, qué es lo que me está pasando. Entonces, viene también un aspecto cultural, ¿no? En generaciones y generaciones que nos han sobreprotegido. Como padres de familias, no queremos que nuestros hijos o nuestros seres queridos sufran. Entonces los protegemos como en un capelo para no sufrir. Lo único riesgoso es que estamos desarmados o estamos dejando desarmados a nuestros hijos para la lucha de la vida diaria, como es el sufrimiento y las penas de todo tipo, porque hay de todo tipo y de todos tamaños y de gravedades. Hay muchísimos mitos y creencias equivocadas en cómo manejar los duelos, desde que no llores, el hombre no llora, o tienes que ser fuerte, que no es lo mismo que fortaleza, ahorita veremos. El fuerte es como que aguántate, no pasa nada, tú puedes, Dios sabe por qué te manda las cosas, no te mandaría si no puedes, dices tú, oye, pues Diosito, yo no puedo, no me mandes estas cosas, mitos equivocados de vete a llorar tú solo, de decir mentiras, de no hablar con la verdad. Todas esas creencias, pues como les digo, equivocadas que hemos ido aprendiendo, no ayudan para nada en los manejos de los procesos de duelo. Hay que hablar de las emociones, permitir el desahogo. Nadie puede saber lo que está viviendo otra persona, nadie jamás, aunque sean los mismos miembros de la familia que estén pasando una situación similar, no puedes saber lo que el otro está sintiendo. Cada pérdida es única. Somos seres únicos e irrepetibles. Por eso cada quien tendrá un estilo de afrontamiento, una manera de cómo reaccionar diferente ante una situación. Hay que respetar muchísimo esa asincronía en los comportamientos, en los duelos. Hemos escuchado que los duelos tienen etapas y fases. Y pues sí, sí las tienen, pero no es necesario saberlas ni mucho menos. Porque porque hay momentos buenos, hay veces que regresamos a tener otro momento que ya habíamos pasado y otra etapa y días buenos y días malos y voy varios días bien y de repente voy para atrás. Entonces hay que tener muchísimo respeto a cómo cada quien va afrontando su situación. No hay un comportamiento universal, como ya les decía, que todo el mundo tenemos que comportarnos de tal manera o que todos tengamos que llorar, porque muy frecuentemente me preguntan, es que fulanito no ha llorado y tiene que llorar. A ver, cada quien tiene una manera diferente de reaccionar. Yo les digo, el llorar no es como que tenemos un lagrimómetro, como si midiéramos, entre más lloras, más te desahogas, o si no estás llorando, te lo estás guardando. No hay manera de medirlo, casi. Lo único que sabemos es cada uno reaccionamos de diferente manera. Y entonces el proceso de duelo implica por eso tanto trabajo y mucho lo tienes que hacer solo, porque cada uno tenemos nuestro propio estilo y nuestros propios recursos para salir adelante. Por eso es importante que el doliente vaya buscando ese equilibrio, esa reconstrucción, volver a empezar a reconstruirte. Lo primero que tenemos que empezar a trabajar es la parte física. Si no estamos bien físicamente, no dormimos bien, mala alimentación, malos hábitos, no hago ejercicio o no como, o si como mucho los escapes, me escapo temporalmente en acciones que pueden ser nocivas para mi salud, es muy peligroso, peligroso. Por eso es muy importante
Si no puedes pedir una ayuda profesional para que te ayude a dormir, a restablecer luego tus hábitos, tus horarios, es lo más importante que tienes que hacer primero cuando estás en duelo. Regresar a tus hábitos y cuidar tu salud física. Una vez que estás con tu salud física estable, ya puedes empezar un poco más porque entonces te sientes bien, no estás distraída por un dolor en el cuerpo porque estás cansada. Una vez que estés ya estable físicamente, bueno, hay que empezar a trabajar la parte emocional. Puedes hablarlo, escribirlo, el desahogo. ¿Qué estás haciendo con esas emociones? Cuidar que no te estén dominando a ti las emociones, que no te desborden, que no reacciones con el corazón, que es muy importante no tomar decisiones cuando estamos conmocionadas con las emociones, darle lugar a desahogo y vivir lo que estamos, dejarse sentir lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero luego entra la parte cognitiva, la parte racional, hay que leer, hay que informarnos, hay que escuchar, hay que pedir ayuda si es necesario. Y con la ayuda de la razón vamos a ir manejando un poquito las emociones y ponerlas en su lugar, porque vamos a ir ahora sí que entendiendo poco a poco lo que nos va pasando y lo vamos a ir acomodando en nuestro corazón, pero lleva tiempo, es un proceso. Y también, bueno, se trata de restablecer este equilibrio espiritual. Por supuesto que la oración, la meditación ayuda muchísimo, pero la parte pues, de la cercanía con Dios y la oración es de las cosas que más nos van a ayudar, porque solos ya vimos que a veces no podemos. Necesitamos estar vinculados con Dios para poder salir adelante de situaciones tan complicadas. Pues como les digo, necesitamos trabajar muchísimo estos recursos internos, como son los valores, como son las virtudes. Recuerden que la virtud es un hábito operativo bueno. En la medida que yo lo repito y lo repito, lo voy a hacer propio. La fortaleza se va a describir como la virtud que te da valor al alma para poder afrontar con coraje y vigor los riesgos, moderando el ímpetu de la audacia. Su fin precisamente es ordenar este apetito a la razón, de modo que la voluntad siga la razón ante los peligros y las dificultades. De tal manera que si tenemos una voluntad fuerte que hay que estarla trabajando todos los días, como un músculo para que no se debilite, la voluntad va a seguir a la razón una vez que la razón esté bien orientada y con información adecuada para salir adelante. Y la virtud de la fortaleza, pues sin duda, es una de las virtudes que nos va a ayudar muchísimo a salir adelante de esta situación. La fortaleza es un término que solo con nombrarlo nos invade esa sensación de seguridad, de enraizamiento, de empoderamiento, ahora que está tan de moda a las mujeres, que nos empodera para salir adelante. Es un estado de ánimo y del alma, del ánimo y del alma. Es una posición que adoptamos ante la vida y ante sus desafíos y ante lo que nos toca vivir. Es una posición que todas las mujeres tenemos que adoptar para salir adelante. Una de las definiciones también de la fortaleza es resistir, resistir todas las situaciones nocivas que nos toca vivir para después acometer empresas grandes. Y una de las maneras para entrenarnos en la fortaleza es precisamente ir aguantando en las pequeñas cosas que quisiéramos hacer, aguantarnos y no hacerlas. El ejercicio, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio de alto rendimiento tienen una fortaleza muy fuerte, ahora sí que valga la palabra, porque ellos tienen que entrenar, aunque llueve, truene, relampaguee, levantarse muy temprano, no comer aunque se les antoje, no desvelarse. Hay muchas cosas de las que se tienen que resistir para poder hacer lo que más les gusta. Por eso es importante empezar con pequeñas cosas para después ir haciendo esta fortaleza más grande. Eso no significa que no seamos sensibles ni vulnerables.
al revés, o sea, todo lo contrario. La presencia de estas virtudes nos aporta esta oportunidad de crecer a través de ellas y de crear nuestra propia fortaleza personal. Sabemos que somos vulnerables, ya lo dijimos, y sabemos que somos sensibles las mujeres, pero precisamente con la ayuda de la fortaleza es la que nos va a empujar para salir adelante en las situaciones que nos toque vivir. Como mujeres es muy importante reconocer, desarrollar y manifestar nuestra fortaleza. Para algunas puede ser algo ya nato, natural, o sea, innato, ya lo traen de nacimiento esa fortaleza, y cómo se expresa y demás, pero para otros es algo que hay que aprender, algo desconocido y no está fácil. Muchos de nosotros tenemos que trabajar todos los días para adquirir esta fortaleza. Abrazar esta fortaleza como mujeres es una necesidad y un don por el mero hecho de ser mujer. Tenemos ese don. Hay que ponerlo a trabajar y no dejar que se duerma. Entonces, con la ayuda de estos recursos y de las virtudes y de los valores y todo lo que hemos aprendido de la vida, es muy importante poder aprender y conocer qué hacer, tener esta cultura del duelo, leer qué me ayuda, qué no me ayuda. Voy a hacer cosas que me ayuden en mi duelo. Y como les decía hace rato, a lo mejor a mí me ayudan unas, pero a lo mejor a otras personas le ayudan a otras. Por eso es muy importante conocer, saber y por supuesto expresar, hablarlo, sacarlo, para después curarlo y finalmente llevarnos a la reconstrucción. Por eso insisto que es un proceso que tenemos que llevar poquito a poco. Pero lo que pasa muchas veces cuando estamos sufriendo es que perdemos el sentido de ese sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante eh, ubicarnos qué estamos aprendiendo de esta situación. En un momento de crisis, por supuesto que se pierde este sentido del sufrimiento. Y entonces, ahí les invito a que veamos, en lugar de un por qué, ya pasamos el proceso del por qué, invitar a verlas un para qué, el sentido del momento. ¿Qué me está enseñando esta situación a mí? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Y esta pregunta es una pregunta ahora sí que me lleva hacia una visualización al futuro. Como decíamos al inicio, el por qué me está llevando al pasado que no puedo cambiar, pero el para qué me va a llevar a salir, a cómo buscar a ese proyecto de futuro. Y como decía Hemingway, ahora no es momento de pensar en lo que no tienes. Ya es el momento de pensar en qué puedes hacer con lo que tienes hoy. ¿Para qué te pasó lo que te pasó? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque decía Jodorowsky, saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. En este momento en que estamos ahorita, ¿qué vamos a hacer con eso? Como les decía hace rato, muy importante la realidad. No puedo tratar de vivir con algo que ya no tengo. Somos seres en situación, en relación y en tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado en querer salirnos de nuestro tiempo y desubicarnos de lo que estamos viviendo. Por eso es importante dar el primer paso. Tú da el primer paso hoy. Es probable que no veas todavía el sentido del momento, ni el para qué, ni nada, pero da el primer paso en tu camino hacia una sanación, hacia una, como dije, volverme a una reestructuración, a recuperar ese equilibrio. No vas a ver el camino, pero conforme vayas avanzando, se va a ir presentando. Lo importante es avanzar. Bajo condiciones adversas, siempre va a aparecer esta pregunta del sentido de la vida. Y claro que cuando estás dominado por las emociones, como yo decía hace rato, y tú le dices a la persona, ¿qué sentido tiene? Claro que no lo va a entender. Por eso primero se requiere vivir un proceso de duelo para darte cuenta que la vida solo tendrá sentido si tiene una finalidad, un destino último, un lugar a donde trascender. Y de esta forma, como dice Nietzsche, el que tiene un gran para qué vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Es muy importante esa visualización a futuro, tener ese proyecto, esa meta de la que les he comentado. Y a partir de ahí, entonces tú ya vas a poder decidir
y buscar tu auténtico para qué. Pero este auténtico para qué va a ser solamente tuyo. Aunque sea parte de la familia, cada quien tendrá que ir en su propia búsqueda. Aquel para qué que dé sentido a toda tu existencia y que te haga crecer. Convertirte en una versión mejor de ti misma y más completa y afrontar todos los cómo que vengan de la mejor manera posible, porque ya tienes un proyecto. El cómo van a ser obstáculos que toda la vida vamos a tener, pero siempre continuar con esa carrera para llegar a la meta. Así que te invito a que te preguntes, ¿cuál es tu para qué? Todos los días cuando te levantes por la mañana, conéctate con él y con el sentido de lo que haces. Y cuando te hayas respondido a esa pregunta, vuélvete a preguntar, ¿esto para qué da sentido a mi vida? Sé sincera, cuéntate la verdad. ¿Cómo vas a saberlo? Bueno, por tus emociones y tus sentimientos. Son los que van a ser 100% certeros contigo. Saben que se siente en el cuerpo. Se siente cuando ya te sientes diferente, sientes esas sensaciones corporales y ese sentimiento de plenitud, con ganas, con esperanza, con ánimos. Pero si tras hacerte esta pregunta te sientes llena y completa y agradecida, ya vas en el camino. Pero no importa si no te la puedes responder porque no es fácil. Tú sigue en el camino. Si te sientes triste, frustrada y vacía o perdida, no importa. Lo importante es que empieces. Sea cual sea tu respuesta, no te preocupes. Lo importante es saber dónde te encuentras en el momento y a partir de dónde vas a empezar. Si no sabes dónde estás, como quiero recordarles que solo se puede mejorar lo que conocemos y lo que existe. Entonces, si no lo conocemos, simplemente no existe. Y si no existe, entonces no podemos empezar. Entonces, si no has podido ver ese camino hacia dónde vas, pregúntate en dónde estás y qué te hace falta. Yo creo firmemente que tener un propósito, una misión clara y definida, que creo que las mujeres, por supuesto, por ser mujeres, tenemos muchos proyectos de vida, muchas razones por las que vivir. Ese proyecto que sea claro, que sea definido, que sea inspirador, que sea un sueño por cumplir, además de dar sentido al momento, porque también podemos descubrir el sentido de cada momento. Y esa fortaleza que nos caracteriza a las mujeres va a ayudarnos a tener una mayor ilusión para poder afrontar todo lo que nos llegue en la vida de una mejor manera. Pero hay que visualizarlo y hay que tener esperanzas. Sí se puede, sí vamos a salir, sí vamos a recuperarnos, sí vamos a volver a ser felices. No perder la esperanza, porque es muy triste que yo veo en mi trabajo profesional muchas mujeres que sufren porque no tienen claro su camino, no tienen claro su dirección, no tienen forma de aportar valor, no poder entregar aquello que tienen, porque la vida nos ha dado grandes cosas y hay muchas mujeres que no saben cómo aportarlas, ¿sí? Eso, pues a mí personalmente me rompe mucho el corazón y me duele muchísimo ver tanto sufrimiento en mujeres que todavía están perdidas. Pero bueno, es parte de mi labor acompañarlas en el camino a ese descubrimiento. Y recuerda que aunque todos debemos intentar encontrar sentido a nuestras pérdidas y a la vida que llevamos después de sufrirlas, no hay ningún motivo para que tengamos que hacerlo solas. No somos tampoco heroicas, ¿verdad? Ni hacerlo de una situación como invencibles. Somos frágiles, recordemos, y también podemos requerir y necesitar ayuda. Somos seres humanos. Si no, no estás sola. No se te olvide que no estás sola y a veces es necesario pedir el apoyo de otras personas. Pero lo más importante es aprender, sobre todo en estas circunstancias, a vivir un día a la vez. Ir haciendo tu camino y levantarte, como te decía hoy. ¿Qué voy a hacer para que hoy sea un mejor día? ¿Qué voy a hacer hoy para este día sentirme mejor? Con una visualización al mañana, pero el día se vive cada día, ¿verdad? O sea, es un trabajo por día, porque si yo quiero dentro de 2 meses hacer tal cosa, no lo voy a poder ver. Hay que vivir un día a la vez, no perder esta esperanza, porque la esperanza
como dice un autor por ahí que me gusta mucho, no es el convencimiento de que algo va a salir bien, sino es la certeza de que algo tenga sentido, con independencia de cómo va a salir. Y aquí regreso un poco a lo que empecé al principio. O sea, las cosas no van a salir como yo quiero que salgan. Yo no tengo ese control, pero yo no puedo perder el sentido de la vida si las cosas no salen como yo quiero. Yo tengo que tener la esperanza de que va a haber un sentido a lo que estoy viviendo, independientemente de cómo me salgan las cosas. Y Víctor Frankl en su libro, recuerdan, El hombre en busca de sentido, con su experiencia en los campos de concentración, dice que el amor es una de las fuerzas o motivaciones que tenemos las personas para seguir luchando por la vida. El amor es la meta más elevada y esencial a la que podemos aspirar. El amor es lo que nos mueve. A él el amor es lo que le hizo salir adelante. El amor es la principal motivación que tenemos para seguir adelante, que no se nos olvide. Y quiero dar las gracias a todas estas bellas mujeres que nos inspiran a diario con su ejemplo, con su fuerza, con su fortaleza, con su tesón, con su sensibilidad tan especial de mujer, su superación y que tienen el amor como bandera de sus vidas. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen excelente tarde.